Bueno, arratsaldeon eta liburu azokaren izenean eskerrik asko hemen izateagatik. Bidebarrietak ere badu bere tartetxoa liburu azokan eta hementxe gaude liburu honi buruz hitz egiteko eta Unai Elorriagarekin hitz egiteko. Beti bezala, iruditzen bazaizue, 41 minutuko elkarrizketa bat egingo dugu, gero txanda bat irekiko dugu, jendearekin ere hitz egiteko, eta gero liburuaren sinadura nahi izan ezkero, horitxe egingo dugu. Horixe izango litzateke formatoa. Unai Elorriaga, arratsaldeon, nahiko arraro egingo zaigu gazteleraz hitz egitea. Bai, hori da kontua. Bueno, liburua gaztelaniaz da, eta gaztelaniaz inberdu dugu. Por eso, porque el libro está en castellano, vamos a hablar hoy en castellano. Estaba pensando que si estuviera aquí alguien que no entendiera ni euskera ni castellano, seguramente diría, ¿qué capacidad de condensación tiene el euskera? De iturría, que es una palabra, pasamos a nosotros no ahorcamos a nadie, que son 5. Eso podría pensar alguien. Podría pensarlo, sí. Aquí no creo, pero igual fuera de aquí sí. ¿Por qué este cambio de título, de Iturria a nosotros no ahorcamos a nadie? Bueno, claro, Iturria es el apellido de uno de los protagonistas, Pedro Iturria. Y claro, Iturria, cualquiera puede pensar que es un apellido, bien, ahí no habría ningún problema. Pero claro, Iturria en euskera también es fuente y es origen. Y claro, eso ya tiene una connotación. Luego ya, no voy a desvelar nada, pero cuando, imagino que nadie habrá leído el libro aquí, y entonces cuando alguien lea el libro se da cuenta, por esto era origen. Claro, un lector que vea Iturria, aquí probablemente la mayoría sepan lo que es Iturria, pero simplemente por los Iturris de antes. De las chapas. Pero en Madrid o en Sevilla, pues Iturria le suena, entonces se perdería esa connotación. Pero hay otra connotación más, que es que las fuentes, en otra época, y imagino que en todos los sitios rurales, no solo aquí, la fuente es como un lugar de unión, de amistad, bueno, es donde se hacían las parejas, en muchas iba uno de un baserri, se juntaba con otro, iban a por agua, y entonces ahí se juntaban, hablaban, y bueno, hay canciones incluso Marichu Norasoas, Eder Galantori, donde iba a la fuente a coger agua, y entonces el Bartolo también iba a la fuente, y Marichu y Bartolo en la fuente. Entonces tiene esa connotación de lugar de encuentro, lugar de relación. Entonces todo eso se perdía en castellano. Entonces dije, claro, ¿qué hago? ¿Traduzco Iturria y pongo fuente en castellano? Pero claro, ahí ya tendría que cambiar el nombre del protagonista, que es Pedro Iturria. Entonces, ¿qué? Se tendría que llamar Pedro Fuente, Pedro Fuentes. Claro, y un nombre, eso lo digo muchas veces en el libro, un nombre no es solo un nombre. Un nombre, cuando tú escribes un nombre en una novela, no es solo un nombre. No es un nombre bonito, un nombre más feo, un nombre desagradable o agradable. Un nombre le da a ese protagonista una mochila. Si yo pongo, si yo le doy a un protagonista mío el nombre de Arkaitz, inmediatamente el lector que empieza a leer, bueno, el personaje de este libro, el personaje principal se llama Arkaitz Echevarría. Entonces ya, solo con ese nombre ya el lector sabe, bien, este es una persona que no tiene más de 50 años, seguro. Bueno, es euskaldun, eso seguro. No tiene más de 50 años. Tiene un bagaje, los padres seguramente no serían del PP, si le han puesto Arkaitz, en los años 70 o 80. Entonces, ya con eso le das un bagaje, le das una mochila, le cargas al personaje de un montón de particularidades, de características y de historia y de contexto. Entonces, claro, si de Pedro Iturria pasa a Pedro Fuentes, ya ese es otro personaje. Ni mejor ni peor, es otro. Tiene otras connotaciones, otro origen. Y otras pistas que estamos dando con ese nombre, ¿no? Y otras pistas que estamos dando. Entonces, y luego, bueno, hay una cosa muy curiosa que me pasó con el nombre. Que yo publiqué el libro en euskera, se llamaba Iturria, y el protagonista se llamaba Pedro Iturria, y publicar el libro, y 3 o 4 días después me llegó una carta a casa, remitente Pedro Iturria. Dije yo, cuidado,
que esto es una broma de algún amigo o algo, a ver qué pasa aquí. Bueno, abrí la carta y de repente era una carta de un señor que vivía en Iruña, en Pamplona, que se llamaba Pedro Iturria, que es farmacéutico, había sido además presidente de los farmacéuticos de Navarra, un tío majísimo, y un amigo había leído el libro y le había dicho, oye, que este se ha inventado un personaje que se llama como tú. Y entonces él había cogido el libro, lo había leído y me había escrito a mí. Y después pues, nos hemos escrito más veces y las veces que he ido allí pues hemos estado juntos. Y es un personaje muy curioso. O sea que de la ficción ha pasado a la realidad, o de la realidad que yo no conocía ha pasado a mi ficción. Bueno, en todo caso, y nosotros no ahorcamos a nadie, ¿por qué? Porque es el título de uno de los cuentos, pero podría haber elegido cualquier otro. Eso es. ¿Algo tendrá también para darnos alguna pista este título? Sí, sí. Bueno, cuando decidí ya cambiar el título, dije, bueno, ¿y ahora qué? Iturria no, pero ¿qué? Entonces empecé a buscar pues, diferentes, bueno, y con la editora también, con Edurne Portela, bueno, yo le iba mandando, le gustaba más, a mí me gustaba menos, ella me hacía una sugerencia, a mí no me gustaba, ella no la acababa de convencer, y bueno, tuvimos un montón de mensajes así. Y al final me pareció que, de hecho, en euskera, ese cuento no se llama Nosotros no ahorcamos a nadie, se llama Soka eta Egurra, o sea, soga y madera. La soga y la madera que hablan del cadalso de donde se ahorca a la gente. Pero soga y madera no me gustaba en castellano, entonces le cambié a Nosotros no ahorcamos a nadie. Entonces, algo que no existía en euskera, luego pasó a ser el nombre de un cuento en castellano y luego ha pasado a ser el nombre del libro. Y me gustó porque los dos protagonistas que aparecen, Soro y Roman, son dos personas de casi 80 años que van por ahí preguntando cosas, indagando y buscando a gente, pero ellos saben y dicen en todo momento que no son peligrosos. O sea, porque si va una persona joven con mal aspecto preguntando por alguien, parece que está buscando para matar, el típico de novela policíaca. Pero ellos dicen, ¿nosotros a quién vamos a dar miedo con esta pinta que tenemos? Entonces, me pareció bonito como declaración suya, ¿no? Nosotros no ahorcamos a nadie, estamos buscando por puro placer, estamos buscando a Pedro Iturria por puro placer, no tenemos malas intenciones. Entonces, me gustó No ahorcamos a nadie, además es un título que yo creo que llama la atención. Sí, ¿Qué venderá? ¿Qué dirá este aquí? Nosotros no ahorcamos a nadie. ¿De qué irá este libro? ¿De ahorcaos, de crímenes? Sí, porque al final el título es una manera de publicitar el libro. De atraer la atención, De ¿no? atraer la atención. Antes nos decían de pequeños, un título siempre tiene que resumir lo que viene de dentro. Digo, ¿y por qué? En estos casos, en los casos donde va a aparecer en una librería o una biblioteca un título que tú no sabes lo que hay dentro y vas a elegir el libro por el título. ¿Y qué más te da a ti que estés resumiendo luego lo demás? Lo que te tiene que hacer es atraer. Al final los títulos, imagino que hace miles de años no podían tener títulos. A alguien se le ocurriría, oye, voy a poner un título descarado o extraño para que la gente entre en el libro, se meta al libro. Sí. Entonces es una manera de llamar la atención entre todos los títulos que hay en el mundo. Entonces me pareció que ese sí llama la atención. No lo sé, pero yo creo que sí. Bueno, pues vayamos con el nombre propio. Como los nombres propios son importantes, digamos el nombre propio Unai Elorriaga López de Letona. Ese es el nombre completo. Nació hace 50 años, es otra pista también que podemos tener del autor en este caso. Nació en Bilbao, pero ha vivido siempre en Guecho, ¿no? Nació en Bilbao por razones... Por la clínica. Por la clínica. Es filólogo, es traductor, es escritor, es profesor también, todo eso. Es escritor de novelas, escritor de cuentos también, porque este es un libro de cuentos y es un libro de novela. Hay una novela, pero hay también cuentos independientes. Es todo, sí. Yo quería escribir un libro de cuentos, la verdad, pero disimulé un poco. Entonces le di forma de novela para que porque la gente cuando diga, es que es un libro de relatos, me da un poco de pereza. En cambio, la novela entra mejor, entonces disimulé un poco y yo lo que quería era escribir, y es un libro de cuentos. Pero bueno, le di un hilo narrativo. En el hilo narrativo, como no tenía ninguna pretensión literaria, lo que hice fue disfrutar, reírme y pasar un rato agradable con los protagonistas que van buscando a ese tercer Pedro Iturria,
Las pistas son los cuentos. Entonces van siguiendo los cuentos y al final es una excusa, es un hilo narrativo como excusa para que el lector vaya leyendo los cuentos y les dé importancia a los cuentos. Para buscar a Pedro Iturria los cuentos no tienen ninguna importancia, es una excusa simplemente para pasármelo bien. Y luego los dos, bueno, sobre todo Soro Barturen, el protagonista del que va buscando, es un personaje peculiar y se divierte él, le da igual lo que diga, se mete con todo el mundo. También dice que tiene una enfermedad terminal, entonces le da igual ya lo que opinen de él. Entonces, como él le da igual, como yo no puedo decir lo que quiero, pues he elegido a Soro para que diga lo que yo quiero decir por mí. Entonces, bueno, empieza a desbarrar, de vez en cuando en una escena, hay una escena en el aeropuerto que bueno, le dicen que se quite el cinturón, ya sabéis, ¿no? En el aeropuerto, que se quite el cinturón porque tiene metal, no sé qué, y le dice que no quiere, que tiene artrosis, que le duele mucho, que le cuesta mucho quitarse. Insisten los guardas de seguridad que se quite tal. Dice, bien, pues si me quito el cinturón, me quito todo. Se quita el cinturón y se quita todo. El pantalón, el calzoncillo, todo. ¿Me quito? Pues me quito todo. Y entonces se queda en pelotas en el aeropuerto y claro, todo el mundo que está alrededor le empieza a aplaudir. Entonces son escenas totalmente absurdas que no van a ningún sitio y simplemente es una excusa para hilar los cuentos que quería contar. Pero ¿cuántas veces hace esas cosas que a todos nos gustaría hacer, pero claro, no nos atrevemos, ¿no? Eso Pero es. él sí, porque está un poco de vuelta de todo, porque ya tiene esa enfermedad, porque calcula Da que no le igual. queda mucho tiempo y además tiene dinero Eso es. para poder hacer esas cosas. Eso también es Eso es importante, importante, ¿eh? sí, es importante, porque claro, si no, no podría. Él sigue a Iturria por toda Europa. Mm. Entonces va a Chequia, va a Polonia, después a Rusia. Eso, si no tiene, además, cambia cada 2 por 3 de opinión, va a los mejores hoteles, hace lo que quiere. Ujú. Luego, de repente, le dice a su compañero Román: "Oye, yo nunca probé la droga, me gustaría fumarme un porro, pero no le gusta fumar tampoco. Y tampoco le gusta pincharse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces compran un pastel de marihuana. Les hacen un pastel de marihuana, porque tiene pasta. Entonces al cocinero del hotel le dice que le haga un pastel de marihuana. Entonces compra un pastel de marihuana, se ponen tibios a marihuana y salen a hacer locuras. Mm. No voy a contar todo, pero las locuras que hacen, pues, es gracioso para mí, no sé, igual luego para la gente no, pero yo me lo he pasado pipa porque entra en una iglesia, en la iglesia empieza a desbarrar, ya va el cura a echarle y entonces se va. Mm. Bueno, hace lo que Es quiere. excéntrico, es espléndido también, ¿eh? Tiene dinero y lo gasta así de esa Sí, sí, manera tan loca. Y luego tiene al lado ese personaje que es el personaje serio de Román, su amigo de toda la vida, porque son Ujú. dos octogenarios que se conocen desde muy pequeños. También a Sí, Iturría le conocen en esas mismas fechas. sí. Y bueno, hacen esas cosas que un poco nos recuerdan también a algunas películas, ¿no? Protagonizadas por gente muy mayor que dice, ala, esto ya Ya se está, va a acabar pronto, vamos a gastar, que de lo nuestro gastamos y vamos a eso es. disfrutar lo que nos queda por disfrutar. Y que nos quiten lo bailado. Eso es. Entonces, esos dos personajes, esos dos caracteres que van comprando, entre otras cosas, también a los traductores, porque Ujú. así hablan. Vamos a comprar un traductor. Sí. Esto es curioso, porque, bueno, era dentro del personaje de Soro que decía lo que le apetecía y en cualquier momento, entonces, en vez de Mm. le pago a un traductor O o contrato. le contrato para que me haga la Ujú. traducción, decía, yo compro a traductores. Y esto me hizo era una manera tonta de definir el personaje, de describir el personaje. Porque muchas veces no tienes que describir el personaje, simplemente con lo que dice ya le describes. Y esa era una manera de describir. Ha sido un tío con mucha pasta, con mucho dinero, entonces va de sobrado un poco en ese aspecto. Mucha gente me ha dicho que odia a Soro. Y es normal, porque es un poco odiable. Pero también es amable. O sea, le puedes odiar, pero le puedes amar. Ujú. Yo creo que ahí sí he conseguido. Y me dijo un sindicalista, me Ujú. dijo, pero ¿cómo puedes decir que compra a las personas? Lo que más le había llamado la atención del libro Era era eso. que compraba. Es que no, es que compres, que es la forma de hablar, es la forma de definir el personaje. Pero él le había llamado la atención muchísimo que, ¿cómo Sí. puedes decir que compra a una La persona? primera vez que lo lees sí que es fuerte, ¿eh? ¿Cómo Claro, que compra? No se puede comprar de todo, pero bueno, se entiende después porque es verdad, no es eso es. comprar como si fueran esclavos, es Eso. comprar de otra manera. Es un libro que habla muchísimo de literatura y claro, aquí Unai
que a través de Soro Barturen lo que se puede hablar de literatura. Sí, Todas claro, esas bronquillas que tiene con esos traductores traductores. comprados, Sí, esas son todas esas dudas que él expone y que habla con los traductores, son las dudas que tengo yo al escribir. Pero cuando estoy escribiendo un cuento, digo, esto va hacia algún sitio, o la reflexión del nombre, de cómo poner un nombre. Hay un cuento en el que los protagonistas son Merdia, eh, bueno, elegí 3 nombres difíciles de recordar. difíciles que no se sabe muy bien de dónde provienen. Y lo hice a propósito, porque mi intención en ese cuento era inventar una especie de religión nueva que no existía, donde a la gente se le entierra encima de las puertas de las casas donde han vivido. Bueno, quería hacer una especie de, bueno, una reflexión sobre la religión y inventarme una religión nueva. Claro, entonces yo no podía poner unos protagonistas que tuvieran un nombre concreto, que se llamasen Pedro Juan, y pues claro, Pedro Juan, pues eso tiene que ser o aquí o en Argentina como mucho. Entonces, claro, ya ahí te desfasa un poco, pero si aquí la gente es católica, esta religión que es. Entonces, claro, elegí un nombre del norte de Europa, un nombre del norte de África y otro nombre tal, para que la gente se descolocase totalmente y no supiera en dónde estaba narrando, o dónde sucedía el cuento, para yo poder de cero inventarme una religión. Entonces esas dudas que tengo yo, ¿y qué haré? ¿Cómo haré aquí? ¿Qué nombres daré? ¿O les daré nombres? ¿O no les llamaré de ninguna manera? ¿O les diré él, ella y no pondré nombres? Entonces, todas esas dudas que tengo al escribir son las que plantea Soro. Entonces, él dice, ¿y esto es bueno? Siempre está. Este cuento es bueno, siempre les dice a los traductores. ¿Tú crees que este cuento es bueno? Eso es lo que pienso yo. Esto que estoy escribiendo, llevo aquí meses con este cuento de mierda, que luego igual no vale para nada, y le doy vueltas y igual, esto igual lo tiro a la basura, pero luego digo, no, pero esto está bien, este parrafito está bien, igual lo dejo. Entonces, son cosas que, claro, y cómo hablar de literatura para no aburrir a la gente que, porque, claro, no es normal que yo esté todo el rato pensando en literatura, porque es mi manera de vida. Pero claro, los lectores que tienen otras vidas, pues leen para leer una historia, para pensar, para reflexionar, pero no para hablar de literatura. Entonces, ¿cómo hablar de literatura sin aburrir? Y ahí entraba Soro. Con esa vehemencia y esa locura de Soro que pregunta Claro, constantemente, pero sí, pero... Y cuando el traductor va a responder, ya está con la siguiente pregunta. Y venga, y otra más. Todas las preguntas de Soro Barturen, de literatura, de traducción, y de... ese humor también que le pone él. De repente está hablando de literatura, pero de repente salta con otra cosa y ya te descoloca y te suelta o te deja una sonrisa. Y es la intención. No, no, venga, ahora vamos a hablar de literatura, de las metáforas, venga, y 3 párrafos sobre las... No, él dice, las metáforas, ¿se usan todavía las metáforas? ¿O eso está pasado de moda ya? Entonces, al final está hablando de las metáforas, pero con otro tono y con otro humor y otra ironía. Y hablando, como hablaríamos aquí, con ese tono que le damos al castellano cuando hablamos en castellano, con esa construcción de las frases, ¿no? Cuando habla Soro Barturen, apellido también ya tendrás, ¿no? Esa era otra Esa intención. manera de... Otra dificultad de la traducción. Claro, en euskera, cuando hablaban Soro y su amigo que acompaña, que antes lo hemos dicho, pero es como un Watson, Sí. que escribe lo que hace Soro, o es como un Sancho Panza, que acompaña las locuras de su Quijote. Entonces, Roman, que ha sido capitán de barco, es un tío serio, tal. Ellos, cuando hablan entre ellos, hablan en vizcaíra, claro. La narración está en euskera batúa, pero luego hablan en vizcaíra y ahí se ve como, bueno, entre ellos tienen otra relación. Se conocen desde niños, entonces hablan de cualquier cosa y cualquier barbaridad. Claro, eso cuando empecé a traducir eso a castellano dije, ¿y esto? ¿Y ahora cómo traslado esto? Pues voy a hacer que Soro hable como hablamos aquí en castellano. Tú apellido ya tendrás también. Eso es euskera traducido a castellano. Sí. Abisena con su sope. También atrás y bueno, pues Sí. entonces lo que intenté al final decidí poner una nota a pie de página también diciendo, bueno, ellos dos cuando hablan entre ellos hablan en dialecto vizcaíno, incluso con un tono soez, porque muchas veces si Soro dice barbaridades ya a su amigo ya le da igual lo que le pueda decir, ¿no?
Entonces es vizcaíno y ahí tuve otra complicación, porque imitar el castellano de aquí no me cuesta tanto, porque al final es lo que hablo yo, o lo que hablo o lo que escucho alrededor. Pero claro, hay una traductora que es argentina, Esther, es argentina de origen húngaro y por eso le compra para que traduzca los cuentos húngaros de Iturria. Entonces, claro, esta es argentina, Esther es argentina. En euskera, una argentina hablaba en euskera batúa. Una argentina hablaba en euskera batúa. Pero claro, cuando yo traduje el libro a castellano dije, cuidado, que Esther no puede hablar normal. Esther tiene que hablar en argentino, si existe algo que se llame argentino. Entonces, claro, yo dije, bueno, a ver, voy a intentar que tenga un tono argentino. Y decía, bien, yo he leído mucha literatura argentina y, bueno, alguna cosita puedo imitar, como los imitadores como los imitadores cuando Buenafuente y el otro imitan a vascos que están imitando, pero no están imitando. O sea, entonces yo pensaba, a ver si me voy a pasar de listo y voy a estar imitando a una argentina, y una argentina jamás hablaría así. Entonces, ¿qué hice? Encontré a un escritor argentino, amigo, por un camino de un amigo tal, que no sé qué, que conocía a un escritor argentino, y le dije, oye, ¿podrías corregirme a ver si esto está bien lo que...? Y él me dijo, bien, pero vamos a hacer un trato. Yo tengo una novela que no está publicada todavía y si tú lees mi novela, yo leo tu novela. Y digo, bueno, bien, me parece buen trato. ¿Comprasteis? Esos compramos, pero con lecturas. Y para sorpresa mía no me corrigió demasiado. Lo que había hecho está bastante bien. Sí, me corrigió cositas que no esperaba, porque claro, tú sabes que bueno, los argentinos dicen vos y tenés y cosas así. Y eso estaba bien, pero de repente había palabras que esto nunca diría un argentino. Yo qué sé, nosotros decimos he acabado o he terminado, para nosotros es prácticamente igual, acabar o terminar. Y creo que fue esta palabra o algo parecido, y me dijo, no, un argentino jamás diría terminar, o jamás diría acabar. Y digo, bueno, vale, pues cambio. Pero cosas que no te darías cuenta, aunque leas todos los clásicos argentinos del mundo, no te das cuenta que nunca eligen ese sinónimo, sino el otro, ¿no? Hay otra palabra que sí todo el mundo sabe, que coger no se puede decir en Latinoamérica, eso sí, pero hay otras miles de sinónimos que nosotros utilizamos indiferentemente y ellos no. Ellos saben perfectamente cuál es el suyo. Lo que no sé si saben en Argentina es qué son los magurios. Eso Eso seguro no que deben no. saberlo. Eso seguro que no. Eso se lo pregunta a Esther. Sí, bueno, magurios igual aquí mucha gente tampoco sabe lo que son. ¿O sí? Sí, ¿no? Nosotros decimos Alguien dice que no. caracolillos. Los O caracolillos de mar. carraquelas. Sí. Es verdad que no se dice Es que yo en no sé todos los hasta sitios. dónde llega la Sí. palabra magurio. Pues, Porque seguro que en Gasteiz no saben lo que no, es. en Guipúzcoa tampoco. En Guipúzcoa tampoco. No. Pues, Sí, es sí, que no es sé hasta una dónde cosa... llega Sí. el ámbito del Sí. magurio. Y esta utilización de este castellano vizcaíno, no sé, alguien ya que haya leído la novela y que no sepa euskera y que no viva aquí en Vizcaya, que esté más acostumbrado a este tono, ¿ha tenido ya algún comentario, algún...? Pues no me han dicho No. nada. Por ahora tampoco hay muchos lectores todavía, porque al final el libro salió hace 3, 4 semanas y tampoco he tenido mucho feedback. Igual alguien aquí ha leído el libro Pero sobre todo han resaltado eso, el humor de Soro, la diferencia que hay entre el humor de Soro y ese hilo narrativo y los cuentos. ¿Qué diferencia entre los cuentos que son, en palabras suyas siempre, muy profundos, con dobles lecturas, con tal, y luego el humor y la ironía y tal que aparece en ese hilo narrativo de Soro? Entonces, ¿qué diferencia? Pero sobre la lengua no me ha dicho nadie nada. Porque los cuentos es verdad que tienen algo de inquietantes. Si hubiera que buscar algo en común entre todos ellos, yo diría que sí que tienen un poco de inquietante, ¿no? Las historias que cuentan, como después se explica también en esas conversaciones entre traductor y traductora y Soro, los cuentos no tienen que decirlo todo, tienen que tener las palabras justas para dejar otras en el tintero y para que las ponga el lector o lectora. O sea que los cuentos tienen que ser así, pero es verdad que son por un punto de inquietud, te deja su lectura.
Sí, yo creo que un cuento, bueno, o cualquier clase de literatura, tiene que inquietar, tiene que moverte algo dentro. No sé qué. A veces son las tripas, las vísceras, otras veces es el cerebro. Hay cuentos muy... Borges movía tu cerebro. Quizá no te llegaba al alma, pero movía tu cerebro. Y otros mueven tus tripas, y otros mueven el corazón, y otros mueven... Pero te tiene que mover algo. Entonces, una manera de que algo te mueva, que literatura te mueva algo, es crear algo inquietante, no contar todo para que el lector reflexione. Te tiene que sorprender de alguna manera. Entonces, para sorprender a una persona hay muchos caminos. A veces se logra, a veces no. Pero bueno, yo creo que en estos son 10 cuentos y mi intención era que todos los cuentos fueran muy diferentes y en todos encontrar una manera diferente de sorprender. No sé si lo habré conseguido, pero todos tienen una manera de hacer, una manera... hay narradores muy diferentes, hay personajes muy diferentes. Entonces, mi fin último es sorprender y hacer reflexionar a la persona, al lector, pero por caminos muy diferentes. Entonces, claro, eso cuesta. Yo dejaba de un cuento a otro, dejaba pasar muchos meses. Luego me dice, joder, ¿has tardado 5 años en escribir esto? Claro, es que de un cuento a otro tienes que cambiar totalmente el chip y cambiar. Entonces hay narradores muy diferentes, hay narradores muy cultos, hay un narrador borracho, hay un cuento que se llama Lo estoy contando para vosotros, cerdos. Ya el título, entonces es un tío que está borracho en esto y está contando la historia de su hijo, está contando porque ha oído que en esa sociedad, en ese pueblo, en ese bar, en ese ambiente, se ha hablado mal de él y entonces él quiere responder a esas críticas que se han hecho de él. Y entonces lo estoy contando, él está ya bebido y empieza a decirles de todo, porque no sé qué, porque habéis dicho que no sé qué y no es así, y os voy a contar la verdad. Y entonces es un narrador totalmente caótico. Entonces ese es un narrador, luego hay narradores cultos, hay narradores en primera persona, hay narradores populares, el típico señor que te encuentras por la calle y te encuentra la historia de tu familia. A mí eso me pasa mucho. Voy por Algorta y me dice, hombre, yo le conocí a tu mamá y era no sé qué, y te empieza a contar. Y son buenos narradores. La verdad es que se aprende mucho de esa gente, de cómo narra, de cómo te cuenta las cosas. Y yo estoy atento a eso y bueno, y hay un narrador así, de ese tipo, hay narradores en primera persona, hay narradores de todo, pero no solo eso, luego los ambientes son diferentes, el tono es diferente, el registro. Intento cambiar de un cuento a otro todo. Esos cuentos se escribieron en 5 años, o sea, muy separadamente, muy... Sí. Dejaba a propósito. Además, cuando iba a escribir, claro, yo lo he escrito lineal. O sea, yo tenía los cuentos en la cabeza, pero yo luego lo he escrito lineal. Entonces, aprovechaba de un cuento a otro, va el hilo narrativo de Soro y sus conversaciones con los traductores. Entonces, cuando yo estaba escribiendo eso, ya pasaba mucho tiempo, porque yo escribo muy lento. Entonces, yo más o menos en un buen día puedo escribir media página, medio folio. Entonces, claro, de un cuento a otro, mientras iba escribiendo el hilo narrativo, pasaban meses. A veces 6, a veces 7, a veces 4, pero pasaban meses. Entonces ya tenía totalmente abandonado el cuento anterior. O sea que este libro se planteó primero como un libro de cuentos, después se buscó el hilo que iba a unir o cómo explicar de repente estos cuentos que son tan distintos sin ser un libro de cuentos. Eligió a estos dos personajes, simpáticos y excéntricos sobre todo, y rico, uno de ellos, y el otro mucho más sensato. Es el que redacta y el que nos cuenta además la historia. Y eligió, por ejemplo, que el viaje fuera por Centroeuropa. ¿Por qué? Podía haber elegido otro itinerario geográfico. ¿Por qué este? Pues seguramente no, seguro es porque a mí me gusta la literatura de esa parte de Europa. A mí me encantan los escritores checos, húngaros, polacos, rusos. Me sorprenden, que es lo que busco yo en la literatura, que me sorprendan y que me muevan por dentro. Y digo, ¡guau! ¿Esto qué me está contando? ¿Quién es? ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Luego me decía un amigo, y es curioso, estos escritores aquí publican muchos en Acantilado. Seguro que habéis leído libros de Acantilado. Y ves en la solapa de Acantilado y ves el nombre
y de repente dices, bueno, nació en 1930, estudió Derecho, piano, después hizo arquitectura, sabe hablar húngaro, polaco, checo y ruso. Y dices, ¿cómo no me va a sorprender? Este tío sabe de todo, es un crack. Y la mayoría son así. Y luego ves mi solapa y dices, ¿este qué va a escribir? ¿Este qué va a escribir? Comparando con eso, y me encanta la literatura de esa zona. Casi siempre me sorprende. Hay, no todo, hay algunos que dicen, bueno, este igual se ha pasado, pero normalmente te sorprenden, te hacen reflexionar, te hacen pensar. No entiendes lo que te están, muchas veces no entiendes lo que te están contando, pero lo que te está contando, pero así todo quieres seguir profundizando y quieres entenderle y quieres y buscas la historia de su país y por qué. Había, yo traduje un autor húngaro, no del húngaro, porque no sé, cogí la versión en castellano y luego un húngaro que sabía euskera me ayudó cuando ya estaba hecha la traducción, leyó la versión húngara, la versión castellana y mi versión, y comparó las tres y fuimos haciendo los ajustes, que aquí te has confundido por qué, tal, no sé qué. Y luego había cosas muy curiosas porque decía, mira, aquí has acertado mejor que en castellano, está la traducción tuya mejor que en castellano. Y era una cosa muy sencilla, ¿eh? Porque la adjetivación en húngaro, cuando tú quieres resaltar algo o subrayar algo, en húngaro se repite el adjetivo. En castellano no. En castellano no dices bueno, bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, bueno. En euskera sí. O no nada. O polit, politada. Entonces, claro, yo cuando en castellano a veces había dicho esto es muy, muy bueno, o lo que sea, esto es terriblemente bueno, yo había puesto o no nada. Y yo decía, mira, en húngaro has repetido y tú has repetido también, y en castellano no. Y tú has traducido al castellano y has hecho un salto y has traducido igual que el húngaro. Y cosas curiosas como esa, ¿Sí? y luego había cosas que me había confundido, claro. Y luego tuve la suerte de que al traductor a castellano, que se llama Adam Kovacic, o Kovacic o algo así, le dieron el Premio Nacional de Traducción por ese libro y otros. O sea, que era un muy buen traductor. Y me dijo, el húngaro también me dijo, has tenido mucha suerte porque la versión castellana es muy, muy buena. Yeah. Es una traducción y al de un año o dos le dieron el Premio Nacional Claro, de partir Traducción. de una buena traducción también, Sí, también claro, ayuda. claro, tuve suerte. Un autor, bueno, habla siempre a través de los personajes, ¿no? Así que esas dudas o esas preguntas que se hace Unai Elorriaga, pues las transmite en este caso Solo Barturen. Pero creo que ese Román, cuando dice en un momento, me siento como Kapuscinski y Messner, ese Román, ¿verdad? El que lo dice. Sí. Y curioso, Kapuscinski y Messner, Kapuscinski, otro un polaco. periodista, sí, pero un alpinista Sí. que entra aquí en esta historia. Sí, él lo dice porque, claro, cualquiera diría, pero ¿dónde vas tú con este loco que está atravesando Europa? ¿Le sigues tú, que eres una persona que has tenido responsabilidades en barcos, has sido capitán de barco, es un señor, tal? ¿Qué se te ha perdido a ti detrás de este hombre por toda Europa? Y entonces él dice, bueno, pero cada vez que pienso que la mayoría de mis amigos están en residencias o enfermos o en ataúdes, pues digo yo, coño, yo me siento Kapuscinski, que estoy viajando y encima contando lo que estoy viendo. O Messner, que fue de los primeros que hizo, no sé si el primero o el segundo o tercero, hizo los 14 8000 y luego contaba sus aventuras y sus 8000 y los contaba muy bien. Los contaba una pasada. Messner es un escritor de altura, nunca mejor dicho. Sí, es muy bueno, es muy, muy bueno. Bueno, y cuidado, y Juanjo San Sebastián también, que aquí también tenemos un alpinista que escribe muy, muy bien. Ha escrito, no ha sido como Messner, que ha sido mundialmente famoso porque fue de los primeros, pero los libros sobre alpinismo y las aventuras contadas por Juanjo es una maravilla. O sea, es una suerte que tenemos también. Y bueno, podía haber dicho Juanjo de San Sebastián también, pero bueno, dijo Messner y Kapuscinski, pues eso, otro polaco. Sí, no es casualidad tampoco. Que es también otro periodista pues que ha escrito sobre África, bueno, ha viajado mucho y escribía sobre los lugares donde viajaba, que ha muerto hace poco, creo. Cuesta mucho elegir los personajes, cuesta mucho decir, bueno, van a ser dos hombres mayores en lugar de dos hombres jóvenes. Va a ser un traductor y una traductora. Traductor y traductora que también tienen caracteres diferentes, no Total. son nada parecidos. Uno es más tal, la otra es más abierta, en fin. Sí.
elegir y conceder a cada personaje sus características le lleva mucho tiempo. Sí, más que elegir, bueno, pues dices, "Bueno, yo quiero hacer una... Yo sabía que era argentina y de origen húngaro tenía que ser una bomba de mujer. Tenía que ser una con mucha personalidad Ujú, y entonces eso no me costó, pero claro, luego lo tienes que hacer. Tienes que conseguir que Esther sea una bomba dialéctica. Pues los ujú, argentinos, ¿cómo hablan los argentinos? ¿No? Y cómo le contesta al otro. Y, claro, porque vienes de ver que Soro habla con el primer traductor, que es un hombre apocado, Joseba, es un hombre apocado y le dice de todo, no le contesta al otro, bueno, sí, lo que tú digas, tal, claro, como me has mm, pagado, pues yo me callo a ver si me vas a quitar lo que me ha... Entonces está apocado y el pobre hombre, claro, llega a Esther y es todo lo contrario, entonces tienes que construir a Esther, construyes a Joseba, que es más fácil porque es apocado, es más como yo, pero claro, luego te viene Esther y tienes que construir otro personaje. Y es difícil, pero es bonito también. Antes de pasar al papel, ¿está ya el personaje totalmente construido o muchas veces hay que volver atrás para añadirle alguna característica al personaje porque va mejor así, se explica mejor cómo va por la vida? Yo no vuelvo mucho atrás porque sí tengo bastante pensado cómo va a ser. Es verdad que luego te da sorpresas porque tú ves, ven, va a ser una persona así, tal, no sé qué, pero de repente solo le dice algo y contesta algo que no te esperabas tú. Entonces dices, uy, esto le da otro punto a Esther, otro punto mucho Ujú, mejor que el que yo pensaba. Entonces sigues por ahí. Y sí es verdad que a veces te sorprende un poquito cómo evoluciona el personaje, que es lo que dicen los autores. A veces yo no controlo los personajes se me escapan de las manos y se construye, bueno, sí, pero a veces sí, ¿no? A bueno, veces uno se sorprende sí, con pero, lo que... se Porque la sorpre- palabra esa que ha dicho justo en ese momento es verdad, que es la que no pero había como te sorprendes pensado tú que... contigo mismo, cuando tú crees Sí. que eres de una manera y de repente llegas a una situación y alguien te dice algo y contestas algo que Ujú, jamás se te ocurriría contestar o que jamás habrías pensado que ibas a contestar a nadie. Le dices igual una barbaridad y dices, ostras, ¿qué le he dicho? Entonces, claro, ya eso construye tu personalidad también. ujú. O sea, tú sabes cómo eres tú más o menos, pero no sabes en una determinada situación cómo vas a reaccionar y cómo vas a evolucionar. Entonces eso les pasa yo creo a los personajes. O sea, tú lo tienes pensado muy bien, sabes cómo es, pero de repente en una situación tal, ostras, se te ocurre algo que, ostras, esto es bueno Ya, para contestar aquí, aporta a la narración y encima construye el personaje mucho más. Entonces sí es verdad que se te va un poquito, pero eso de que se ya. me escapan las manos, se escriben ellos solos y bueno, Se me revolucionan, se me... sí, es un poquito así. Que sí, pero que tampoco Mm. hay que quererlo mucho. ¿Y el final sí está también pensado antes de empezar la novela? El El, final de la el novela, final sí. antes de empezar El la fi- redacción, está sí, ya está sí, establecido. sí. No, yo tenía muy claro cómo era. Además, es un final especial. Si no lo habéis leído, es especialísimo el final. O sea que, hay que Y no vale buscar la última no vale página, ¿eh? No, buscar no, porque no se no, no. Hay entiende. que llegar, hay que Claro, llegar, claro. hay que llegar a esa, Sí, no, a no, ese sí, sí. final. Normalmente sí me gusta hacer toda la estructura del libro. Luego sí puede haber alguna variante, pero la estructura general y el final, el principio, el final, de dónde a dónde van a ir, toda esa estructura está muy hecha ya desde el Ujú. principio. Aunque puede haber cambios pequeñitos, sí, siempre hay cambios, pero el final no lo va a cambiar nunca. Y traducirse a uno mismo, ¿cómo es? Hay un momento en el que piensa, pero ¿cómo pude escribir yo esto en euskera? Ya, Pues es que esto es una tontería. Claro, sí. se puede cambiar en Y la lo cambio. traducción al Sí, 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 castellano, sí, sí. pero hay algún momento que, pues, Sí, 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 joder, ¿cómo pude hay escribir yo muchos esto? momentos. Sí. Dices, "Pero esto qué malo es, qué párrafo más malo. Esto lo tenía que haber borrado en su día. Porque además en este, normalmente yo he traducido prácticamente seguidos. O sea, se publicaba en euskera y meses después ya estaba traduciendo. Y en este, pues entre la pandemia y no sé qué, no sé cuál, se publicó en 2019 y en euskera y en 2023 en castellano. Entonces, han pasado 4 años de uno a otro. Entonces, Ujú. eh, cuanto más tiempo pasa, yo por eso no quiero leer los libros otra vez, porque cuanto más tiempo pasa, yo ahora leo el primer libro que escribí, ahora me viene gente y me dice, uy, qué bonito el libro tuyo, aquel que escribiste el primero. Claro, empiezo a leer aquel libro y digo, pero si es horroroso, esto es todo horroroso. Entonces yo no quiero leer y con este, pues 3 años después, más o menos, que empezaría a traducir, también me ha pasado. Mm, Pero como es mío, pues me da igual y lo ya. cambio.
o lo borro, o lo quito. Muchas veces, muchos autores en euskera, claro, en euskera el hándicap que tenemos y el valor que tenemos, que sabemos las dos lenguas, entonces muchas veces dicen, no, yo no quiero traducirme porque sé que cambiaría cosas y no sería ya el original. Y yo digo, ¿y qué mal hay en eso? O sea, ¿el original qué es? Es Dios, el original. El original es una cosa que has escrito tú y que si llegas a seguir corrigiendo, probablemente lo cambiarías. O sea, el original, yo lo entré en el 2019, pero si lo digo entrar en el 2022, pues porque estoy enfermo o porque lo que sea, hubiera cambiado y el original sería otro. O sea, el original no es nada. ¿El original qué es el original? El original es una versión que has entregado a la editorial. Pero si sigues corrigiendo, lo sigues cambiando. Y entonces, cuando haces la traducción, pues sigues cambiando cosas y sigues mejorando o intentas mejorar. Hay veces que se mejora y hay veces que no. A veces que te había quedado tan bien. Aquí, tan bien estaba y en castellano, como el título ese de Soka eta egurra. Soka eta egurra. Soga y madera. ¿Esto qué es? Entonces, pues intentas mejorar y yo creo que ese sí lo mejoré. Nosotros no, pero hay otras cosas que no mejoras. Y le das vueltas y das vueltas, esto no se mejora. Pero bueno, normalmente se mejora, porque le das más vueltas de las que ya le habías dado a la cabeza. Y Unai Elorriaga, cuando entrega la versión a la imprenta, a la editorial, ¿es una versión que ha sido repasada y repasada muchas veces? ¿O hay un momento en el que se dice, ya, hasta aquí hemos llegado y hay que entregar porque no...? Las dos cosas. Está muy repasado, pero en un momento dado ya dices, bueno, ya está, porque me vuelvo... ¿Pero muy repasado por capítulos o muy repasado cuando ya se ha puesto con el punto final también? Sí. Con el punto, bueno, se pasa el rastrillo una y otra vez. Sí, después de poner el punto final, yo calculé una vez, no sé ahora cómo, pero calculé una vez que una vez acabada la redacción, una vez puesta el punto final, leo la novela otra vez unas 80 veces. ¿80 veces? Sí, y todas las que he leído, claro, porque yo escribo un capítulo, bueno, escribo una hoja, al día siguiente voy a escribir y leo la hoja anterior. Escribo la segunda hoja, al día siguiente voy a escribir la tercera y leo las dos primeras. En la cuarta leo las tres primeras y la cuarta, la quinta leo las cuatro primeras. O sea, sin contar esto, voy 80 veces. Voy así todo el rato. Y sin contar eso, cuando acabo, otras 80 veces. O sea, pero claro, está tan pensado que ya al final no ves lo que tienes que ver o lo que no sabes ya si está bien, mal, si eso sorprende, si eso... Porque claro, tú ya te sabes de memoria, ya sabes lo que va a venir. O sea, estás leyendo así y dices, bueno, aquí hay una cosa que no me gustaba mucho. Ya sabes que 2 páginas después hay una cosa que... Entonces ya estás pensando en que... Entonces ya lees tanto y ya sabes de memoria ya el libro, entonces ya al final no es operativo. O sea, estás leyendo y quieres seguir. Y siempre cambia, siempre que leo, en todas las lecturas cambias algo. En todas. Y sé que si no entrego la novela, seguiría cambiando cosas. Y de hecho así me pasa, cuando traduzco, cambio cosas, porque sigo repasando. Autor exigente, ¿eh? Sí, a ver, yo siempre les digo, a ver, hay autores genios y autores trabajadores. Entonces, yo sé que no soy genio, entonces digo, bueno, voy a trabajar. El trabajo tampoco te asegura nada, tampoco te asegura que vaya a ser buen libro, pero bueno, si no eres genio y no trabajas, sabes que va a ser malo seguro el libro. Entonces, bueno, yo por lo menos trabajo. Y si ese trabajo me da algo o me da un punto de algo, pues es lo que puedo aprovechar. Es mi única arma, el trabajo. Entonces, pues, trabajo y paso así. Cuando una vez de acabar el libro, pues suelo estar 8, 10 meses, 11 meses solo corrigiendo. Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Bueno, casi para cogerle manía. Bueno, es que le cojo manía. Sí. Tantas relecturas. Bueno, pues si hacemos caso al tiempo que nos habíamos impuesto, este sería el momento de abrir ya el coloquio, esta conversación, preguntas, comentarios. Tenemos un micrófono para que aquellos que nos sigan por streaming aquí en la tercera fila, para que ellos también puedan escucharnos. Orche. Bueno, muchas gracias por la charla. Desde luego yo venía con expectativa neutral, o sea, porque no te conocía ni tu obra y luego la verdad es que me has encantado tanto, así que he salido a comprar rápidamente el libro, o sea que muy bien.
Yo hay una curiosidad simplemente que tengo. Me gustaría saber, tú que eres euskaldunsarra, veo que dominas perfectamente ahí el castellano, con lo cual presupongo que eres bilingüe. ¿Eh? Entonces, la pregunta primera sería si simplemente, ¿eres euskaldunsarra o euskaldunberri? No es fácil esa pregunta. Mm, Porque, claro, yo hablo desde 0 años en euskera, pero claro, en mi familia mucha gente no sabe euskera. mm, Entonces yo hablaba tanto castellano como euskera. mm, Con algunos en euskera, con algunos en castellano, en Icastola en euskera, con los amigos en castellano. mm, Entonces yo he hablado las dos desde muy, muy, muy pequeño. mm, Euskaldunsar, sí, no sé. mm. No. Pues entonces, bueno, simplemente decirte que creo que es un lujo poder disponer de que el autor sea el traductor también a castellano, con lo cual te agradezco encarecidamente que sigas ejerciendo así. Y entonces ahora yo la pregunta ya la última que te voy a hacer es, eh, tus obras originalmente siempre son en euskera. ¿Cuál es el motivo por el que escribes en euskera siendo bilingüe en igualdad, digamos? Gracias. No hay ningún motivo. No creo que tenga que haber ningún motivo. Yo soy euskaldun, estoy en la Icastola. De hecho, la primera vez que traduje a castellano la primera obra, no traduje porque yo quisiera, traduje la novela a castellano porque seleccionaron la novela para el Premio Nacional de Narrativa. Entonces me llamaron y me dijeron, mira, hemos elegido tu libro para presentar en Madrid, en el Premio Nacional. ¿Y qué es eso? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y claro, los jueces no saben euskera. Sabía euskera uno, porque siempre hay uno de aquí, un catalán y un gallego. Entonces, exceptuando el de Euskaltzaindia, nadie más sabía. Entonces, me dieron la opción, o traduces tú la obra o buscas un traductor o traductora para que te traduzca. Claro, esto fue, creo que en julio, y había que entregar la traducción el 1 o el 3 de septiembre. O sea, había un mes y pico para traducir el libro. ¿Y a quién busco yo ahora para que me traduzca esto? Dije, bueno, pues lo tengo que traducir yo, porque claro, ahora me meto un marrón a alguien, en mes y pico traducir una novela de la que no sabe nada, tiene que leer, analizar, traducir, eso es un... Entonces yo ya había analizado la novela, entonces ya conocía la novela bien y estuve todo el verano prácticamente sin salir de casa, de 8 de la mañana a 9 de la noche, traduciendo la novela. Ya habéis visto lo lento que escribo, pues traduciendo igual. Y no sabes la de problemas que tuve para traducir a castellano, porque claro, mi lengua escrita, porque mi lengua hablada puede ser euskera y castellano, ya ves que no tengo ningún problema, pero claro, mi lengua escrita había sido el euskera, en la Icastola, en el instituto, y luego estudié filología vasca. O sea, las únicas asignaturas que había tenido en castellano habían sido lengua y literatura castellana, y bueno, en la carrera hay alguna más, porque teníamos morfosintaxis del español y bueno, alguna, pero yo lo más largo que había escrito en mi vida en castellano había sido un examen de lengua o de literatura castellana. No había escrito nada más en castellano largo y de pronto tenía que escribir una novela entera en castellano, encontrarle el tono, encontrarle el registro, encontrarle el narrador. Bueno, y las tildes. Ojo con las tildes. Ahora yo controlo las tildes que no me supera nadie. Pero claro, entonces las tildes para mí era un misterio importante. Claro, en un examen si no pones una tilde, tampoco se pasan un poco. Pero claro, ahí dije, uy, cuidado. Las Gs y las Js. Claro, en euskera esa diferencia, G es G y J es Jota. Entonces, extranjero, espérate, esto es con G, con J, claro. Tenía un montón de problemas con los verbos también, me pasaba. Y bueno, loco, con el diccionario de la Real Academia al lado, mirando, claro, internet también justo, empezaba, me volví loco para hacer el texto en castellano. Claro, cuando ya yo lo mandé y ganó el premio. Dije, ¡buah! Pero sí, yo no sabía, con la de dudas que había tenido, y esto, y les habrá gustado, y les habrá parecido que el castellano es bueno. Pues no, yo no me lo creía. Y luego, bueno, me llamaron de Alfaguara para publicar en castellano, y entonces, claro, dije, bueno, ahora viene la corrección. Esto está mal, esto está mal. Y me mandaron la corrección de lo que te mandan las pruebas de las galeradas,
y de repente me dijo, oye, eres uno de los autores que mejor han entregado el manuscrito de la editorial. Y yo, ¿qué? Claro, luego empezaba a ver Alfaguara, Vargas Llosa, el otro, pues si tiene lo mejor de la literatura y yo soy el que mejor entrega el manuscrito. O sea, pero era gracias, lo que decíamos, al trabajo. Claro. Como me costaba más, pues hice el triple trabajo que hará otro que escribiera así, y ha escrito siempre en castellano, no le cuesta nada, entonces escribe. Pero a mí me costaba muchísimo escribir en castellano, ahora ya no tanto. Después de traducir todos los libros, pues ya he cogido un poquito más el callo. Pero la primera novela fue un infierno para mí. Y bueno, y tuve la suerte, o el trabajo, otra vez, el trabajo que resultó. Pero era complicado para mí escribir en castellano. Has hablado de libro y has hablado de cuento y de novela. ¿Lo consideras un libro de humor? Y luego una cosa... ¿Un libro de humor? De humor. De humor. Y luego me extraña que escribas tan lento con lo rápido y bien que te expresas. Jamás me habían dicho hasta el otro día que hablaba rápido. El otro día una periodista me hizo una entrevista y me dijo, ¡uf! 20 minutos y has contado aquí tengo para hojas. Y dije, pues no, nunca me habían dicho, nadie me había dicho que hablaba rápido. O igual, con la edad. No sé, me cuesta también hablar de literatura en castellano, porque siempre hablo de literatura en euskera. Entonces me cuesta hablar, hombre, cada vez he hablado más, he dado más charlas, entonces, bueno, poco a poco se van cogiendo tablas. Pero yo tengo muchas dudas. Cuando estoy hablando aquí, digo, uy, como haya algún catedrático aquí o alguien de filología hispánica o algo, va a decir, ¿este escritor? Se me está metiendo unas patadas al diccionario. Y siempre tengo muchas dudas cuando hablo en público en castellano. Y bueno, y en la radio y en la tele y tal, cuando sabes que eso queda grabado. Y dices, a ver si digo alguna. Dije en una radio en Sevilla, me acuerdo, quería decir, en este libro me he metido en camisa de 11 varas. Era la expresión que quería, pero no me salía. Y entonces, en euskera esa expresión es urranditan, sartú. Urranditan es cuando un marino va a la mar, cuando está en la costa no tiene mucho peligro, cuando se mete en urranditan, en aguas grandes, en aguas, ¿cómo se dice eso? Profundas o... ¿cómo Bravas se dice? o... Sí. No me sale la palabra. Bueno, urranditan, en aguas grandes, ya lejos de la costa. Bueno, y eso es urranditan en euskera y no me salía camisa de 11 varas en castellano. Y entonces dije en castellano, sí, me he metido en aguas mayores. Y me di cuenta de la misma, que aguas mayores es otra cosa en castellano. Y dije, me cago en Dios, claro, no, tampoco podía, ya el periodista estaba preguntándome otra cosa con cara rara, diciendo, ¿qué dice este? Y ya me he dado cuenta, pero tampoco podía decir nada para Susana. Ya estaba grabado, era una cosa rápida, de estas entrevistas que te hacen de 3 minutos, y tampoco podía estar, no, oye, que lo que acabo de decir de... Pues estas cosas sí me ha pasado alguna vez. Y luego cosas muy curiosas. En Alfaguara me pasó una vez, no con el primer libro, con otro, que puse, no sé qué, el protagonista fue a no sé dónde, y al de 3 minutos o al de unas horas hizo no sé qué. Y entonces me preguntó el corrector de Alfaguara, madrileño, él, de pura cepa, ¿qué es esto de al? ¿Qué es? ¿Antes? ¿Después? Yo, ¿cómo que antes, después? Al de 3 horas. Dice una cosa, que eso no existe. Me dijo, vosotros conocéis esto, ¿no? Perfectamente, claro, pero es una cosa de nuestro castellano. No existe en castellano. Esto no existe. Al de 3 horas no existe. Entonces, yo lo hice natural, lo escribí natural, y el tío estaba loco buscando por la RAE, tal, el diccionario panhispánico de dudas, a ver si no existía. Y entonces le tuve que explicar, y al final pusimos al cabo de, que es lo correcto, al cabo de 3 horas. Entonces, estas cosas a mí me pasan mucho. Yo pienso que es normal, es claro, como hablo con mis amigos, pero claro, otra cosa es el castellano estándar, castellano culto. Y muchas veces me pasa, y luego pasa también con traductores en castellano, en otras lenguas. Una vez en el primer libro aparecía una galerna. Una galerna, se levantó una galerna, entonces todo el mundo se fue de la playa, tal, no sé qué.
Y claro, la traductora italiana estaba loca con la galerna. ¿Y qué es una galerna? Y, joder, pues una galerna, yo pensaba que una galerna era en todos los sitios del mundo. La galerna es un viento fuerte que entra cuando días de mucho calor, que entra por la mar. Y dice, no, eso... Y ella había estado investigando y me dijo, eso es un fenómeno del mar Cantábrico, del Golfo de Vizcaya. O sea, no pasa en otro lugar en el mundo, no pasa... No. Hay otras cosas parecidas, pero galerna solo sucede en el Golfo de Vizcaya, en la esquinita esta. Entonces, claro, entonces, ¿qué hicimos? Pues buscamos un viento parecido italiano, un viento fuerte que se levantaba en días de calor, tal, no sé, no era lo mismo, pero bueno, más o menos dio el pego y lo tradujo así. Y otra cosa que me pasó con la traducción en alemán, muy curiosa, fue que, en el segundo libro, una persona que no tenía dinero para pagar el médico le pagaba con perdices, creo. Iba a cazar, le pagaba, no tenía dinero y le pagaba con perdices, pues había atendido a su madre o lo que sea, y entonces le pagaba con la caza al médico. Y entonces el traductor alemán no lo entendía. Decía, es que esto de los perdices, ¿cómo que paga el médico con perdices? Pues si no tiene dinero, pues va a cazar y no lo entiendo, y muchos emails, tal, y no lo acaba de entender. Y vino aquí, por otra cosa, tenía algo aquí y quedamos, y me dijo, es que esto de las perdices sigo sin entenderlo, pero no es tan complicado, no tiene dinero, le paga con la caza. Me dijo, claro, pero no, es pobre. Pues claro, bueno, pobre, bueno, más o menos. Claro, es que en Alemania solo cazan los ricos, los millonarios. Entonces no me cuadraba que un millonario que va a cazar no tenga dinero para pagar al médico. Entonces era una cosa cultural, no era de lengua, pero era una cosa... Y bueno, hicimos, creo que pues una nota a pie de página o algo. Pero sí pasan muchas veces que tú lo dices naturalmente y crees que estás hablando como un catedrático y no existe, o es otra cosa, o aguas mayores, haces aguas mayores, o cosas así. Ah, bueno, sí, eso no te he contestado. No lo sé, yo creo que tiene mucho humor. Yo me he reído mucho escribiéndolo. Entonces, yo creo que eso luego, cuando tú te pasas bien escribiendo una cosa, yo creo que eso se traslada al lector. Y por lo que me han dicho, la gente se ha reído bastante con Soro Barturen. Entonces, bueno, pues satisfecho porque era una de las... Porque el humor es otra manera de sorprender. Antes he dicho que mi objetivo con la literatura es sorprender. Y al final, ¿un chiste qué es? Un chiste es un cuento, una narración que te sorprende al final, que al final le da la vuelta y una cosa que no te esperas le da la vuelta, entonces eso te produce la carcajada. Antes he dicho, moverse las tripas, mover el cerebro, ahí lo que te mueve es pues, las ganas de reír. Entonces, yo creo que el humor es otra manera de sorprender. Entonces, yo creo que muchas veces Soro, cuando se desnuda en un aeropuerto, yo creo que sorprende. Nadie se espera que se desnude, un tío ahí que va todo serio, millonario, tal, con su amigo, de repente se desnuda y entonces dice la gente, uy, ¿qué ha pasado? Ahí te sorprende. ¿Y por qué no? Y alguien igual dice, pues yo me voy a desnudar la próxima vez que vaya en una... Imagínate que se haga un vídeo viral y que alguien lo haga. O que pida un pastel de marihuana. También puede ser. Luego hay también un cuento, eso lo quería comentar antes, pero se me ha ido... Hay un cuento en el que aparece un personaje en casa, no puede salir, las autoridades le han dicho que no puede salir él, como no puede salir nadie. Nos suena un poquito. Confinamiento. De repente, cuando él está en casa, claro, él lo único que puede es hacer mirar por la ventana y desde su ventana no ve otras casas, no ve otras personas y ve pasar animales, ve pasar jabalís, ve pasar no sé qué. Bueno, y la gente dirá, joder, ¿cómo ha aprovechado la pandemia? El libro se publicó en 2019. Ese cuento lo escribí en 2017. La pandemia fue en 2020. Entonces, lo que me sorprendió a mí es cuando llegó la pandemia y empezamos a ver jabalís, no sé aquí, pero en Algorta se vieron varios jabalís por las calles, pájaros, animales extraños, zorros, se empezaron y la persona, las reflexiones que hacía la persona encerrada en casa eran muy parecidas a las reflexiones que estábamos haciendo nosotros encerrados en casa. Y dije, va, claro. La cosa es que, claro, se ha publicado ahora y la gente va a pensar, ah, mira, el listo este.
ha escrito, se aburría en pandemia y ha escrito este libro, este cuento. Ha escrito muchísimo antes de la pandemia. Es muy curioso que a veces te sorprende. Y de hecho, cuando estuvimos en pandemia y me dijeron para leer un texto, para hacer un vídeo y leer un texto para poner una página web y tal, leí ese texto donde se narraba la pandemia explicando que no lo había escrito, que ya estaba publicado el libro. Es muy curioso, pasan cosas muy curiosas. A veces, nunca he pensado que soy un profeta ni un visionario ni nada, pero casualidad, escribí un cuento que sucedió después. Es curioso. O sea que si lo leéis, alguno, pero no digáis que me he aprovechado de la situación y no, está escrito pues, antes. Entre magurios, perdices, galernas y otras historias y otros sucedidos. Bueno, hemos mencionado el premio de narrativa nacional, ha habido otros premios y el último esta misma semana, la Pluma de Plata de esta Feria del Libro. Sí. ¿Qué son los premios para Unai Elorriaga? Es muy curioso, cuando te dan los premios dices, si no me merezco el premio, pero cuando no te dan... Entonces sientes que sí que lo mereces un poco, ¿no? ¿Por qué no me da a mí le dan a ese? Es verdad, yo siempre que me han dado un premio he dicho, no creo que me merezcas a mí, yo creo que hay escritores mejores, yo creo, no sé, ¿para qué tanto premio? ¿Para qué? Pero es verdad que luego, cuando pasa el tiempo, sí lo agradeces. Y premios como este que te lo dan los libreros, gente que vive entre libros, tal. Dices, bueno, joder, pues gente que toda su vida gira en torno a los libros, te dé un premio por un libro que hayas escrito, es una cosa. El premio de la crítica, que también tiene este libro en euskera, también me hace mucha ilusión, pues al final son los críticos, el círculo, la asociación de críticos, que han vivido leyendo y siguen leyendo y de repente que lean todos los libros que se publican en un año y que decidan que el mejor de todos es el tuyo, pues a mí me da mucha alegría. Sí es verdad que yo pienso que no me merezco, pero sí es verdad que después cuando pasa un tiempo agradeces. Y cuando ves a un crítico le das la mano y todo. Y dices, gracias por el premio. Sí, hace ilusión, la verdad. Pues Sorionak, Unai Elorriaga, Sorionak, y este es nuestro premio, nuestro aplauso. Eskerrik asko. Y ahora tenemos un poco de tiempo, ¿no?, para firmar aquellas personas que quieran firmar el ejemplar hasta las 3 de la mañana. del libro. No, creo que antes cierran, ¿eh? pero esta es la ocasión. Eskerrik asko.